tiene que ver con los responsables de IVA. ¿Sí? Y una primera aproximación a quiénes son responsables de IVA, pues uno diría que es responsable quien realice el hecho generador, ¿cierto? Eh, es decir, quien venda bienes, quien ceda o venda intangibles, quien preste servicios grabados, quien haga importaciones, quien opere juegos de suerte de azar, es responsable de IVA. Y así es, ¿cierto? Esa es una primera definición a la que podemos aterrizar en este primer momento. ¿Sí? Los responsables del IVA son las personas que realicen hechos generadores. Muy bien. Mm, De todas maneras, conviene señalar pues, que hay dos tipos de responsables, ¿cierto? El sujeto activo, que por supuesto siempre será la administración tributaria, de eso no tenemos pues duda. El Estado siempre en su poder soberano va a actuar como sujeto activo de los impuestos administrados por la DIAN, y la DIAN va a ser pues, el ente de gestión, recaudo y control. Y por otro lado, el sujeto pasivo. En el sujeto pasivo, pues vamos a encontrarnos algo parecido a lo que sucedía con retención de la fuente. Dos tipos de sujetos pasivos: el sujeto pasivo económico y el sujeto pasivo jurídico o sustituto del contribuyente. El económico, pues es finalmente quien soporta la carga del gravamen, es decir, el consumidor final, ¿cierto? Que ya también habíamos hablado un poco de ello. El sujeto jurídico, pues es al que la norma llama responsable de IVA, sustituto del contribuyente o sujeto recaudador del impuesto. Luego, responsable de IVA es toda persona natural o jurídica que de acuerdo con el ordenamiento jurídico esté obligado a recaudar el impuesto, a recaudar el impuesto. Es la persona obligada a cumplir deberes y obligaciones formales frente al impuesto. Y con lo que decía hace un momento, pues es la persona natural o jurídica que realice alguno de los hechos generadores. Una persona que realice hechos generadores es responsable de IVA, ¿sí? Es responsable de IVA y debe cumplir las obligaciones y los deberes formales asociados a los responsables de IVA. Bien, hay otra consideración que se debe tener en cuenta en este asunto de la responsabilidad y es, eh, como pueden ver allí en esta diapositiva que está en la pantalla, la responsabilidad frente al impuesto se deriva del tipo de bienes, ¿cierto? De la tipología de bienes o de servicios que uno tenga en la actividad económica, en la operación. ¿Sí? Por eso también la semana pasada les dejaba un video sobre la clasificación de los bienes y de los servicios frente al impuesto, de acuerdo con el ordenamiento. Y de acuerdo con el ordenamiento hay bienes gravados, exentos y excluidos, y hay servicios gravados, exentos y excluidos. Pues bien, la responsabilidad frente al impuesto surge del tipo de bien que uno tenga en la operación. ¿Sí? Obviamente realiza el hecho generador eh, eh, contiene o contempla algún bien, algún servicio grabado o exento, eso me hace responsable del impuesto. Entonces, por eso, en esta primera, bueno, en esta diapositiva que estamos analizando acá, fíjense ustedes que los responsables del IVA que aparecen aquí están originando su responsabilidad, valga la redundancia, por el tipo de bienes y de servicios que tienen en la operación, grabados y exentos, ¿sí? Grabados y exentos. Es decir, si en mi operación yo realizo ventas de bienes, prestación de servicios que son grabados o exentos, eso me hace responsable del IVA, ¿cierto? Tengo dos connotaciones. Estoy realizando el hecho generador y a la vez estoy generando o haciéndome responsable frente al impuesto sobre las ventas. Por otra parte, fíjense ustedes que quien en la operación tenga servicios o bienes excluidos no son responsables de IVA, no se vuelven responsables de IVA. Una empresa, una persona que en su operación tenga bienes excluidos de IVA, no está realizando el hecho generador, porque recuerden que el hecho generador, por ejemplo, en la venta de bienes y prestación de servicios, inicia precisamente así: la venta de bienes corporales muebles que no hayan sido excluidos por la norma, la prestación de servicios grabados en el territorio nacional que no hayan sido excluidos por la norma. Entonces, quienes únicamente tengan en la operación bienes o servicios excluidos no son responsables de IVA. ¿Listo? No son responsables de IVA. No deben cumplir obligaciones y deberes formales con respecto al IVA. No deben inscribirse en el RUT como responsables
de IVA, ¿sí? No son responsables de IVA. Este es un primer grupo de no responsables. Quiero que lo guarden, que lo recuerden. Un primer grupo de no responsables de IVA son aquellos, ¿sí? Aquellas personas que en su operación tengan únicamente bienes o servicios excluidos. Esa es una primera tipología de bienes, perdón, de no responsables de IVA, ¿cierto? No responsables de IVA porque lo único que tienen son operaciones excluidas, ¿sí? Bienes y servicios excluidos. Un primer tipo, ¿sí? Primer grupo de no responsables, aquellas personas que únicamente en la operación tengan bienes o servicios excluidos de IVA. ¿Listo? Y por autonomacia, quienes tengan bienes grabados, servicios grabados o exentos son responsables de IVA, ¿cierto? Responsables de IVA. Bueno, digamos que esa es la primera. ¿Quién es responsable de IVA? Quien tenga operaciones grabadas o exentas, ¿cierto? Quien tenga operaciones grabadas o exentas. Bueno, vamos entonces a continuar. Les decía, fíjense ustedes que lo que hace la norma, pues es decir, si usted realiza el hecho generador, usted se vuelve responsable de IVA. Y eso es básicamente lo que dice el artículo 437, que es en el que estamos parados. ¿Quiénes son responsables? En la venta de bienes. ¿Quiénes son responsables? En la prestación de servicios. ¿Quiénes son responsables? En las importaciones. ¿Quiénes son responsables? En los juegos de suerte y azar y algunas operaciones especiales. Entonces, en la venta de bienes, ¿cierto? Que se corresponde con el primer hecho generador. ¿Quiénes son responsables en la venta de bienes corporales muebles? Pues dice la norma, el vendedor habitual. ¿Listo? El vendedor habitual, los comerciantes habituales, quienes actúen en cualquiera de las fases o en los ciclos de producción y distribución. Esos son responsables de IVA, quienes vendan, ¿cierto? En la venta de bienes, ¿quiénes son responsables? Pues los vendedores, los responsables de IVA, ¿cierto? En la venta de bienes, los vendedores. Y hay un principio muy importante, fíjense ustedes ahí, pónganle cuidado a ese principio, la habitualidad. La norma habla el vendedor habitual. ¿Listo? Quienes habitualmente realicen actos de comercio, venta de bienes, habitualidad. O la concordancia con el Código de Comercio es la actividad profesional, ¿cierto? El Código de Comercio define que son comerciantes quienes profesionalmente se ocupen de las actividades de comercio, que es lo que aparece por ahí en el artículo 10 del Código de Comercio. La norma tributaria habla de la habitualidad. Para que haya responsabilidad del impuesto es porque la persona que se dedica a vender bienes corporales muebles habitualmente, profesionalmente, regularmente se ocupa de esa actividad, ¿cierto? Se dedica a esa actividad, ¿listo? Se dedica a esa actividad. Por lo tanto, las ventas no habituales no hacen parte, no están dentro del hecho generador, ¿cierto? Para que se concrete el hecho generador, además de la venta, debe ocurrir la venta habitual, ¿cierto? La venta habitual. Este es un recorderis del código, del artículo 23 del Código de Comercio, que es la norma que contempla las actividades no mercantiles, simplemente pues para decir quiénes son mercantiles y qué actos no son mercantiles. Y el mismo artículo 437, que define esta responsabilidad frente al impuesto, pues plantea unos casos especiales, en los cuales aunque no se dedique uno a ellos, a esas ventas recurrentemente o regularmente, generan IVA. ¿Cuáles? Por ejemplo, los activos fijos, respecto de cuya adquisición o importación se hubiere generado derecho a descuento. Ya decimos por allá en una clase anterior que la venta de activos fijos no tenía IVA, ¿cierto? Y no tenía IVA es porque en la compra de ese activo fijo el IVA fue tratado como mayor valor del activo, ¿cierto? Por tanto, la venta posterior de ese activo no genera IVA, porque no hubo derecho al descuento, al IVA descontable. Lo que nos está diciendo la norma aquí es, bueno, si eventualmente en algún momento de la historia del ordenamiento jurídico del país hubo posibilidad de descontar el impuesto, el IVA pagado, el impuesto descontable, pues la posterior venta debe generar IVA, ¿cierto? Debe generar IVA, que es como el principio que se analizaba en algún momento anterior, ¿cierto? Si en la compra hubo beneficio de IVA descontable, pues en la posterior venta habrá que hacer el IVA generado, ¿sí? Y el segundo caso especial, pues es en la venta de aerodinos.
¿cierto? En la venta de aerodinos, que aparece por ahí en el artículo 437, en el 420, en el 437, el 420 dice que la venta de aerodinos siempre tiene IVA. eh, el 437 va a decir, en la venta de aerodinos, el responsable del IVA es tanto la persona que se dedica habitualmente u ocasionalmente a vender el aerodino. También se mencionó en algún momento, y a la luz del artículo 437 raya 2, que el responsable de recaudar el impuesto en la venta de aerodinos, pues es la aeronáutica civil. Entonces, por eso siempre la venta de aerodinos, sea que sean permanentes o ocasionales, van a generar impuesto a las ventas. Eso en relación pues con la venta de bienes. Listo. En la prestación de servicios, el mismo artículo 437 pues nos va a definir de manera lógica, un poco obvio, el asunto, y es, pues en la venta, en la prestación de servicios, el responsable es el prestador del servicio, ¿cierto? El prestador del servicio grabado. Aquí sí hay una consideración especial, que es lo que tengo subrayado en la lámina, y es que no requiere habitualidad. A diferencia de la venta de bienes, la norma no menciona o hace referencia expresa al principio de habitualidad en relación con los servicios, lo cual significa que un servicio grabado, cualquiera sea, por una sola vez, aunque inclusive así sea, ya lo vuelve responsable del IVA 1, lo vuelve responsable. Yo presto servicios grabados, soy responsable de IVA. Así yo no me dedico habitualmente a eso, ya una sola vez lo hace responsable de IVA 1, ¿cierto? Suponiendo pues que es una cuantía, porque ya vamos a también hablar de algunos topes y algunas cosas. Lo que quiero indicar es que en la venta de bienes mm, mm, hay un principio de habitualidad que soporta, que sustenta el hecho generador y la responsabilidad en el impuesto en la venta de bienes, mientras que en los servicios no aparece ese principio de la habitualidad. En los juegos de suerte de azar, aquí lo estoy retomando, pero aparece en el artículo 420, el responsable pues es obviamente el operador del juego, ¿cierto? El operador del juego. Y el operador pues es la persona o entidad que ofrece a un usuario, un apostador, el derecho a la participación a cambio de pues o aspirando pues a un premio o a, o a una, sí, a un premio, digamos, en dinero o en especie que está supeditado pues al azar. En las importaciones, nos va a decir también el artículo 437 que el responsable de IVA, pues obviamente es el importador, ¿cierto? ¿Quién es el responsable de IVA en las importaciones? Pues el importador, ¿cierto? Es el que realiza el hecho generador. El hecho generador es la importación de bienes corporales muebles. Pues bien, quien realice este hecho generador es responsable del impuesto, va a responder por el impuesto sobre las ventas, aún sin habitabilidad, ¿cierto? ¿Que hago una importación solamente? Esa importación me vuelve responsable de IVA, me hace que tenga que liquidar al momento, bueno, la DIAN me lo va a hacer, pero al momento del desaduanamiento, de la nacionalización de la mercancía o del bien importado, que la DIAN me liquide y que yo tenga que pagar el IVA y los respectivos aranceles para poder, eh, para poder retirar pues la mercancía del depósito aduanero, ¿cierto? Una vez ingresa al país. El importador, responsable de IVA en las importaciones. Digamos que hasta ahí la primera partecita del artículo 437, que como pueden ver es algo pues como sencillo, ¿cierto? Lógico, obvio, de alguna manera. ¿Quién es responsable de IVA? Hasta ahí que hemos dicho, el que realice el hecho generador. Quien venda bienes, quien venda intangibles o haga la cesión de derechos sobre intangibles asociados a la propiedad industrial, quien preste servicios, quien haga importaciones, quien opere juegos de suerte y azar. Esos son responsables de IVA. A renglón seguido, el artículo 437 nos va a indicar por allá en el parágrafo cuarto una subdivisión respecto de los responsables de IVA, ¿cierto? Es decir, yo soy responsable de IVA, vuelvo y digo eso, que ya lo había dicho, pero me parece muy importante para que lo recuerden, vuelvo y digo, son responsables de IVA quienes en su operación tengan bienes grabados o exentos, servicios grabados o exentos. Esos son responsables de IVA, ¿cierto? Y no son responsables de IVA quienes únicamente en su operación tengan bienes o servicios excluidos. El parágrafo cuarto del artículo 437 nos va a decir lo siguiente, o nos va a dar la posibilidad de, de que un cierto tipo de contribuyentes, de personas,
puedan optar por un tratamiento preferente en relación con el impuesto. Y es este primer grupo que aparece por aquí, los no responsables de IVA, ¿cierto? No responsables de IVA. Fíjense que son como dos cosas, son dos grupos diferentes, ¿cierto? Son dos grupos diferentes. El primer grupo es este que ya lo habíamos dicho, no responsables de IVA porque tienen operaciones excluidas, ¿cierto? Únicamente operaciones excluidas. Un segundo grupo de no responsables de IVA son estos. Son las personas naturales, vamos a ver qué son personas naturales que aún teniendo operaciones grabadas, bienes y servicios grabados, la ley les concede un tratamiento preferente, un tratamiento especial de que no tienen que cobrar el impuesto y no tienen que cumplir todas las obligaciones y deberes formales en relación con el impuesto, como la de declarar, pagar, y etcétera, etcétera. ¿Cierto? Ese beneficio para ese segundo grupo de no responsables de IVA está en el parágrafo cuarto, repito, del artículo 437 que vamos a analizar. ¿Qué dice el artículo 437? Ese artículo dice que pueden acceder a ese grupo de no responsables de IVA, repito, teniendo operaciones grabadas con IVA, porque tienen bienes, venden bienes grabados o prestan servicios grabados, perdón, es el parágrafo tercero. El parágrafo tercero del 437 les da la posibilidad de que opten por un grupo, el grupo de no responsables de IVA. ¿A quiénes? A las personas naturales, comerciantes, artesanos, minoristas o detallistas, pequeños agricultores y ganaderos que tengan operaciones grabadas y prestadores de servicios grabados que cumplan la totalidad de las siguientes condiciones. ¿Listo? Que cumplan la totalidad de las siguientes condiciones. ¿Cuáles condiciones? Estos que aparecen acá. ¿Listo? Estas siete condiciones, estos siete requisitos. Que los ingresos brutos totales provenientes de la actividad económica grabada no superen 3.500 VTs. ¿Listo? Personas naturales cuyos ingresos no superen 3.500 VTs. Que no tengan más de un establecimiento de comercio, solamente un establecimiento de comercio local, sede, oficina, negocio, abierto al público. Que no realicen actividades bajo franquicia, regalías, concesiones o explotación de intangibles. ¿Listo? En el negocio no pueden explotar intangibles, no pueden explotar franquicias, licencias, no pueden ser usuarios aduaneros, es decir, no pueden hacer importaciones, no pueden hacer exportaciones, ¿sí? No ser usuarios aduaneros. Que los contratos del año anterior no superen 3.500 VTs en valor individual o acumulado y que los contratos del año en curso no superen 3.500 VTs. Y por último, que las consignaciones, depósitos, inversiones financieras tampoco superen las 3.500 VTs. ¿Listo? Siete requisitos. Ingresos, un establecimiento de comercio, no realizar actividades bajo franquicia, no realizar usuarios aduaneros, no ser usuario. El monto de los contratos del año anterior o del año en curso que no supere 3.500 VTs y que las consignaciones no superen 3.500 VTs. Si una persona natural que tenga operaciones grabadas, que venda bienes grabados o que preste servicios grabados, cumple todas estas siete condiciones, puede inscribirse en el RUT como no responsable del IVA, ¿cierto? Mire que este es un segundo grupo de no responsables de IVA. El primero son empresas o son personas cuya única actividad es excluida de IVA. Estos son personas naturales que teniendo operaciones grabadas, la norma les da un tratamiento especial al considerarlos no responsables de IVA. Si cumplen todos estos requisitos, pueden optar por ser no responsables de IVA, ¿cierto? No responsables de IVA. Ahora, fíjense ustedes lo que aparece ya en la última lineacita de la diapositiva, y es que los topes de 3.500 VTs eh, suben a 4.000 VTs tratándose de contratistas del Estado. ¿Listo? Personas naturales que deriven sus ingresos de contratos con el Estado
ya no son ingresos de 3.500 VTs, sino de 4.000 VTs. No son consignaciones de 4.500 VTs, sino de, 3.000 de 4.000, ¿cierto? No son contratos, monto de los contratos de 3.500 VTs, sino de 4.000 VTs. Eso solamente para los contratistas que presten servicios al Estado. Bien. Este entonces es el segundo grupo de no responsables de IVA. ¿Listo? Solamente personas naturales. Y hay un tercer grupo de no responsables de IVA en relación con los contribuyentes del régimen simple de tributación, que aparece esa no responsabilidad de IVA, aparece en el parágrafo cuarto del mismo artículo 437. Y es que mira que la norma considera, no, la norma considera no responsables de IVA a los contribuyentes del régimen simple de tributación, uno, cuando únicamente desarrollan una o más actividades de las establecidas en el numeral primero del artículo 908. Si ustedes recuerdan, el numeral primero del 908 hace referencia a las personas del régimen simple de tributación que tienen tiendas, mini mercados y peluquerías, micromercados y peluquerías, ¿cierto? Las personas y las empresas que se dediquen a esa actividad del numeral 1 del artículo 908, siendo del régimen simple de tributación, la norma del parágrafo 4 del 437 les dice, ustedes no son responsables de IVA. Este es el tercer grupo de no responsables de IVA. Listo. Y en segundo lugar, las personas naturales del régimen simple de tributación cuyos ingresos no superen 3.500 VTs. Aquí hay una diferencia con esta, ¿cierto? Esta es una persona natural del régimen ordinario de renta que tiene que cumplir todos estos 7 requisitos para no estar dentro del grupo, o para estar mejor dentro del grupo de no responsables de IVA, ¿cierto? El grupo 2 de no responsables de IVA. Estos de aquí son personas naturales del régimen simple de tributación que el único criterio que tienen o el único requisito que tienen que cumplir es el de los ingresos, ¿sí? Ingresos inferiores a 3.500 VTs. Estos son del régimen ordinario de renta y tienen que cumplir los 7 requisitos de ingresos, el número de establecimientos, el tema del usuario de las franquicias y de lo aduanero, el de los contratos y las consignaciones. Estos de aquí son personas naturales del régimen simple de tributación y solo deben cumplir el requisito de los ingresos, 3.500 VTs. ¿Listo? 3 grupos de no responsables, ¿cierto? 3 grupos de no responsables. El primer grupo, que es personas naturales y jurídicas únicamente con operaciones excluidas. Grupo 2, personas naturales que teniendo operaciones grabadas optan por inscribirse y previo cumplimiento de los requisitos del parágrafo 3 del 437, todos esos 7 requisitos. Y grupo 3, contribuyentes del régimen simple de tributación que encajen dentro de estos 2 presupuestos que acabamos de mencionar, que los contempla el parágrafo cuarto del artículo 437 del Estatuto Tributario. Bueno, y si esos son los no responsables, pues obviamente por deducción responsable será el resto, ¿cierto? Si los no responsables son esos que tienen el tratamiento especial, pues los que no tengan ese tratamiento especial son responsables de IVA. ¿Quiénes son responsables de IVA? Todas las personas jurídicas, ¿cierto? Principio general. Todas las personas jurídicas son responsables de IVA. 2, personas naturales que no cumplan los requisitos de los no responsables, ¿cierto? Una persona natural que no cumple el requisito de ingresos, que no cumpla el tope de patrimonio, de consignaciones, perdón, que no cumpla el tope de contratos, una persona natural que sea usuario aduanero, una persona natural con más establecimientos de comercio, ¿cierto? Ese tipo de personas no cumplen la totalidad de los requisitos. Si no cumple la totalidad de los requisitos, pues se vuelve responsable de IVA. Y por último, a las personas naturales que voluntariamente opten por hacer parte del grupo de responsables. Puede ser que estemos frente a una persona natural que cumpla todos los 7 requisitos que acabamos de mencionar, cumple todos los requisitos para hacer parte de los no responsables de IVA, y aún así quiere volverse responsable, ¿cierto? Quiere decir, no, yo no quiero estar en el grupo de no responsables, yo quiero ser responsable de IVA y cumplir todas las obligaciones y todos los deberes formales asociados a la responsabilidad de IVA. ¿Por qué puedo optar por eso? Ah, pues porque me puedo descontar el IVA y así no encarezco el precio de mis productos. Porque mis clientes me exigen que tenga que ser responsable de IVA, ¿cierto? De hecho, hay empresas que no les compran, ¿cierto? Tienen como política no comprarle
a personas naturales no responsables de IVA. Por lo mismo, ¿cierto? Porque se amplifica el precio con el IVA que se va incorporando al mismo. Entonces hay empresas que dicen, no, yo prefiero comprar a personas, a todas las personas que sean responsables de IVA. Entonces, si una persona natural tiene un cliente de esos, pues voluntariamente puede optar por volverse responsable de IVA, ¿cierto? Responsable de IVA. Ahora, fíjense ustedes que si una persona natural deja de cumplir uno de los requisitos, deja de cumplir los requisitos, tiene que pasarse, volverse responsable de IVA, ¿cierto? ¿Qué es lo que nos están diciendo acá? Si yo soy no responsable de IVA, tengo que volverme responsable de IVA para poder celebrar contratos superiores a 3.500 VTs, o por incumplir uno o más requisitos del parágrafo 3 del 437 que acabamos de mencionar, o porque la DIAN me solicita que me reclasifique porque tiene indicios de que yo supero los topes, ¿cierto? O voluntariamente. ¿Sí? Uno se puede pasar. Aquí hay que señalar una situación, y es que si yo dejo de cumplir los requisitos, tengo que pasarme en el bimestre inmediatamente siguiente. ¿Cierto? No es en el año siguiente, es en el bimestre. Por ejemplo, si ahorita en abril, un ejemplo hipotético, si en abril yo supero los topes, los requisitos, me sale un contrato muy bueno y superé el tope de ingresos, quiere decir que a partir del bimestre siguiente, es decir, de mayo, junio, yo ya tengo que hacer parte del grupo de responsables de IVA, ¿cierto? Y empezar a cumplir con las declaraciones y facturación y las demás obligaciones, pues, asociados a los responsables de IVA, que eso es lo que aparece en el artículo 508-2. La responsabilidad se adquiere es a partir del periodo inmediatamente siguiente. No es del año fiscal, ¿cierto? No es del año grabable siguiente, es del periodo bimestral inmediatamente siguiente, porque el periodo fiscal de IVA, para los que inician la responsabilidad, es bimestral. Después vamos a hablar de eso pues también, ¿cierto? Pero el periodo para el que por primera vez arranca a ser responsable de IVA es bimestral. Entonces, por eso la norma dice a partir del bimestre inmediatamente siguiente. Y ojo con este, que es una pregunta que se hace en muchos escenarios. Si yo soy responsable de IVA y me quiero devolver al grupo de no responsables, ¿puedo hacerlo? Sí puedo hacerlo siempre y cuando cumpla una condición, que es la que aparece en esta diapositiva que aparece ilustrada. Obviamente, pues tengo que ser persona natural para poderme devolver. Una persona jurídica nunca se devuelve. Una persona jurídica siempre es responsable de IVA. Una persona natural se puede devolver. Se puede devolver, ojo con esto, siempre que demuestren que en el año fiscal anterior se cumplieron todas las condiciones del parágrafo 3 del 437. Es decir, yo me volví responsable y me quiero devolver no responsable. Tengo que demostrar que en el año fiscal anterior cumplo todos los 7 requisitos para pertenecer al grupo de no responsables de IVA. ¿Cierto? ¿Cuáles requisitos? Pues la no perdón, que los ingresos no superaron los 3.500 VTs, que no tengo más de un establecimiento, que no tengo operaciones bajo franquicia, que no soy usuario aduanero, que mis contratos del año anterior y del año en curso no superan 3.500 VTs, que mis consignaciones bancarias provenientes de los ingresos grabados no superan 3.500 VTs. Ahí le digo a la DIAN, DIAN, yo cumplo esos requisitos y le solicito que me reclasifique otra vez al grupo de no responsable. Y la DIAN, pues obviamente hará unas verificaciones y si se cumplen las condiciones y los requisitos, pues le permite a uno regresarse al grupo de no responsables del impuesto, ¿sí? Del grupo de no responsables del impuesto. Muy bien, eso digamos que es el panorama del artículo 437 que contempla los presupuestos y los criterios generales en relación con la responsabilidad frente al impuesto, ¿cierto? ¿Quiénes son responsables? ¿Quiénes son responsables? Pues acabamos de decir, pues quienes realicen el hecho generador, ¿cierto? Quienes realicen el hecho generador o los hechos generadores del impuesto. Y los puedes agregando. Y el parágrafo 3 del 437 pues nos dio unas condiciones para personas naturales que realicen hechos grabados, tienen operaciones grabadas, realizan hecho grabado imponible, pero a la norma les da un tratamiento especial. Si cumplen todos los requisitos, le doy un tratamiento especial de que sea no responsable de IVA y de que no tenga que declarar, no tenga que facturar, no tenga que cumplir las obligaciones y los deberes de IVA. Aquí aparecen pues, unos no responsables. Son no responsables, ya habíamos dicho, quienes vendan bienes o servicios excluidos, quienes sean vendedores de bienes exentos, porque, por el artículo 439,
por algo que también se mencionó en algún momento, y es que la exención frente a los bienes es solamente para los productores, solo para los productores. Ya los distribuidores y los vendedores de bienes exentos lo que están haciendo es una venta excluida, por lo tanto se vuelven no responsables de IVA, ¿cierto? Vendedores de bienes excluidos que se hayan importado, ¿cierto? Si yo importo mercancía excluida y la vendo en el país, pues es una operación excluida de IVA, no me hace responsable. Y esta última es muy importante. Las entidades de educación superior son, o mejor, las entidades de educación son no responsables de IVA. ¿Listo? Por una norma externa al estatuto, el artículo 92 de la ley 30 del 92. Entidades de educación no son responsables de IVA, ellas no cobran IVA, ¿cierto? Primero porque el servicio de educación es excluido de IVA, según la lista del 476. Pero además, esta norma especial les da un carácter de no responsables de IVA. Entonces ellas pueden prestar consultorías, pueden tener espacios arrendados, pueden tener venta de, no sé, de bienes, de librerías, etcétera, etcétera, y no son responsables de IVA, ¿cierto? Ellas son, las instituciones de educación no son responsables de IVA, cualquiera sea la actividad que realicen, ¿cierto? La exclusión es respecto de la persona, ¿listo? Respecto de la persona, no son responsables de IVA. Por ejemplo, la universidad donde estudiamos no es responsable de IVA. Claro, ¿Que prestan asesorías? No es responsable de IVA. ¿Que tiene una consultoría? No es responsable de IVA. ¿Listo? Por esa norma de la Ley 30 del 92, que es la Ley General de Educación. Bueno, y vamos a analizar finalmente, en esta primera partecita, unos casos especiales frente a los responsables, ¿cierto? Eh, este es un primer caso especial. Los consorcios y las uniones temporales son responsables de IVA cuando en forma directa sean ellas quienes realicen actividades grabadas. Creo que ustedes deben recordar el artículo 18, cuando veían analizaban el impuesto de renta y los contribuyentes y los sujetos pasivos del impuesto de renta, hablaban en el artículo 18 de los contratos de colaboración empresarial. No sé si los alcanzan a recordar. Bien, los consorcios y las uniones temporales hacen parte de ese conjunto de contratos de colaboración empresarial. Y resulta que no sé si ustedes analizaron, pues, alcanzaron a analizar con profundidad esas figuras, pero recuerden que en las consorcios y en las uniones temporales, el responsable o los sujetos pasivos es cada uno de los consorciados o de los unidos temporalmente. Ustedes decían en renta, los consorcios y las uniones temporales no son contribuyentes. Quien es sujeto pasivo de renta es el consorciado o el unido, ¿cierto? El que hace parte de las partes que forman parte, valga la redundancia, del consorcio. Lo mismo en IVA, ¿cierto? Digamos que en IVA va a pasar lo mismo. En IVA, el responsable de IVA o los responsables de IVA es cada una de las partes que intervienen en el consorcio, es decir, cada uno de los consorciados o en las uniones temporales, cada uno de los unidos temporalmente. ¿Sí? Esa es como la regla general. Pero ¿qué está diciendo la norma? Si el consorcio factura directamente como consorcio, si el consorcio realiza, pues ejecuta o responde directamente por el hecho imponible, pues entonces el consorcio se vuelve responsable de IVA como consorcio. ¿Sí? Pero lo general, en el común de los casos, es que cada uno de los consorciados y cada uno de los unidos temporalmente sea quien responda por el impuesto, ¿cierto? Si excepcionalmente el consorcio llega a ejecutar directamente el hecho generador y no cada uno de los consorciados, pues el consorcio es quien debe facturar y quien debe responder por el impuesto. Es lo que nos está diciendo el literal G del artículo 437. Y el artículo 438 nos va a indicar quiénes son responsables en los contratos de mandato, en la intermediación. Entonces, va a aparecer algo como esto. Esto lo vamos a ver un poco con el tema que sigue, que son bases gravables, que va a decir, mire, en los contratos de mandato y de intermediación es responsable tanto el mandante como el mandatario. ¿Sí? Mire la primera parte de la norma, que es la que aparece en la primera parte de la lámina. Son responsables tanto quien realiza la venta a nombre propio, el intermediario, como el tercero por cuya cuenta se realizó el negocio. ¿Sí? Es decir, tanto el mandante como el mandatario se vuelven responsables de IVA en los contratos de mandato de mercancía, ¿sí? Ventas de mercancía en consignación. Solamente ténganlo en el radar. No vamos a desarrollarlo pues con números porque lo vamos a ver en bases grabables, pero tengámoslo en el radar. En los contratos de intermediación,
es responsable tanto el mandante como el mandatario, ¿sí? Mercancías en consignación. Mientras que en las ventas por cuenta de nombre de terceros, donde todo es para el mandante, pues responde solamente el mandante, que ahorita lo vamos a ver también con el tema de los vehículos, que ahí es donde se va a materializar o en la venta de inmuebles, que es donde se va a materializar esa responsabilidad, que es cuando yo le digo, por ejemplo, a la consignataria, "Vea, véndame el vehículo y se gana una comisión ahí. Ahí hay una responsabilidad frente al impuesto. Y en las ventas habituales de activos fijos, el mandatario. ¿Listo? El mandatario. Solamente ténganlo pues en el radar, porque ya cuando le pongamos números a esto, pues vamos a entenderlo pues también un poco más claro. ¿Listo? Esa es la venta, perdón, la responsabilidad en la venta a través de intermediación. Ahora aparecen por aquí otros casos especiales, ¿cierto? Otro par de casos especiales, que son estos que aparecen allí. En los clubes sociales o deportivos, simplemente los estoy mencionando simplemente porque la norma pues, les da como una especial referencia en norma expresa. En los clubes sociales o deportivos, las personas jurídicas que se dedican pues a eso, ¿cierto? Que tienen como la sede social para la reunión. Por ejemplo, el club aquí que es el club en Llano Grande, el Country en Medellín, ¿sí? Todos esos clubes son responsables de IVA, ¿cierto? Son responsables de IVA, lo está diciendo el 441. En el servicio de transporte internacional grabado, artículo 442, miren que es responsable la empresa marítima aérea que emite el tiquete o expide la orden de cambio. Esto es muy importante en esta consideración. Mm, Recuerden que en la prestación de servicios hay responsabilidad por la territorialidad. Y lo que está diciendo la norma por allá en el 421, raya 1, y aquí en el 442, es que los tiquetes vendidos en el exterior que originen viaje en Colombia, ¿cierto? O que parte del viaje se origine en Colombia, tienen IVA, están grabados con IVA, ¿cierto? Pues este 442 lo que está es reafirmando ese asunto, ¿cierto? Si hay un extranjero que adquiere un tiquete en el exterior, aéreo o marítimo, y parte del trayecto, del itinerario de ese tiquete se origina en Colombia, entonces esa parte del trayecto causa IVA, ¿cierto? Por ejemplo, no sé, un tiquete que se compre en Madrid, digamos, un español compra un tiquete Madrid, Bogotá, Bogotá-Madrid. Miren que hay una parte del tiquete del itinerario que está originando en Colombia. ¿Cuál? Bogotá. El viaje que se origina de Bogotá, en Bogotá con destino a Madrid o con destino al exterior, está originando el viaje en Colombia, porque el avión despega desde Colombia, ¿cierto? Por tanto, tiene IVA de Colombia. Ahora, lo que está diciendo ese 442 es, ¿ese tiquete se compró en España? Sí, se compró en España. Ah, pues bien, la empresa que vendió ese tiquete en España debe recaudar el impuesto de Colombia. Ah, pues es una empresa española. ¿Qué le hace? No importa. El 442 dice, las empresas que emitan los tiquetes son responsables de IVA y responden por IVA por el IVA de Colombia. Ah, es que se compró en España. Se compró en España y responde por el IVA de Colombia. ¿En qué fracción o en qué parte? Pues en la parte del viaje que se origina en Colombia. ¿Sí? Más o menos es lo que nos está diciendo el 442. Bueno, en los servicios financieros, por allá el 443 raya 1, pues nos va a decir que son responsables de IVA en los servicios financieros, pues los establecimientos financieros. Es una, digamos que yo les llamo normas antiecológicas, son como demasiado obvias, ¿cierto? Pues, digamos que para mí no tendría que decir, la norma no tendría que decirlo, no tendría que decir que en los servicios financieros el responsable de IVA es el establecimiento financiero, pero así está pues en la norma y por eso se los puse pues allí en la diapositiva, ¿cierto? Un poco obvio el asunto. Entidades financieras. Este sí es muy importante, este del 444. Póngale cuidado a la venta de derivados del petróleo. ¿Por qué es importante? Porque en la venta de derivados del petróleo son responsables los productores, los importadores, los vinculados económicos a unos y otros y los distribuidores mayoristas y o comercializadores. ¿Listo? ¿Por qué le digo que le pongan cuidado?
Porque miren que el ciclo económico del IVA en la venta de derivados del petróleo se interrumpe, se interrumpe. La gasolina no llega grabada a nosotros como consumidores finales. La gasolina a nosotros llega excluida. ¿Por qué? Porque el ciclo económico del IVA se rompe, se interrumpe en la etapa del distribuidor mayorista o comercializador industrial. ¿Sí? Es decir, los derivados del petróleo tienen IVA hasta esa fase. El productor cobra IVA o los importadores cobran IVA, pues, o pagan el IVA, se lo facturan a los distribuidores mayoristas y a los comercializadores industriales y hasta ahí llegó el IVA. Listo, hasta ahí. Ya para los minoristas ya no hay IVA y al consumidor final tampoco, obviamente, ¿cierto? Esa es una especie de monofásico. El ciclo económico del IVA se rompió, se interrumpió en la fase del distribuidor mayorista y o comercializador industrial. Listo. Ese es un importante para que lo tengan en cuenta ahí. Y por último, los servicios de parqueadero y alquiler de salones comunales en las propiedades horizontales. Que ustedes también pues, manejan esto o lo han visto pues por lo menos en la práctica cuando van a un centro comercial como San Nicolás o cualquiera que, que son propiedades horizontales y que tienen o prestan el servicio de parqueadero. Lo que les está diciendo la norma es, bueno, pues usted es la persona jurídica, propiedad horizontal, que se dedica y presta directamente el servicio de parqueadero, pues usted es responsable del IVA. Es lo que nos está apareciendo pues allí en la diapositiva en relación con las propiedades horizontales. Y por último, en la venta de activos fijos por cuenta de terceros, el mandatario, ya lo había mencionado, ¿cierto? Los mandatarios son responsables de IVA. La venta de activos fijos no tiene IVA, a menos que se haga pues, a través de intermediación, en cuyo caso el mandatario pues, es quien realiza el hecho generador. En los servicios notariales, los notarios, también es un poco obvio pues, el ejercicio, y en las exportaciones, pues los exportadores, ¿cierto? Más la responsabilidad por la declaración pues, que deben hacer y por la solicitud de impuestos descontables que deben hacer y, y por el derecho pues, a la solicitud de devolución o de compensación a la que tienen derecho los exportadores. Esa es entonces la primera partecita que quería compartir con ustedes.